Benjamín, gracias por estar con nosotros. Un buen día para nosotros. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchas gracias por conversar un rato con nosotros. A ver, Benjamín, ¿qué nos puedes decir? A ver, empecemos por el principio. ¿Qué sucedió? Es un terremoto bastante fuerte, de una magnitud de 8.8. Si bien este terremoto se ve como un punto en el mapa, es una zona, una fractura que tiene aproximadamente unos 300 o 400 kilómetros de largo, que eso se va a ir definiendo con el correr de los días a medida que vayan ocurriendo pequeños terremotos o aftershocks, digamos, que pertenecen a esa secuencia de terremotos. Ujú. Este terremoto es uno de los más fuertes de los últimos 100 años, es el Ajá, segundo más fuerte de los últimos 100 años en esta zona. sí. Y es una zona que realmente está habituada a este tipo de terremotos con magnitudes importantes. Hace un par de semanas hubo uno de magnitud 7, que debe ser un poco precursor de este terremoto más grande. Y han habido también muchísimos terremotos de magnitud 5, 6 y ahora se han registrado en los últimos 20, 30 minutos o en las últimas 3, 4 horas se han registrado unos 30 eventos que tienen magnitudes mayores que 5, o sea que todavía va a seguir moviéndose por varios días más o Ajá. meses. Por varios meses puede llegar a haber, digamos, esta ruptura que se hace a nivel, con esta importancia que vos describís. Una vez que se rompe, tarda mucho tiempo en terminar de acomodarse. Exactamente, demora bastante tiempo en acomodarse, es una zona muy activa desde el punto de vista sismológico, hay muchos terremotos Sí. que están asociados a la subducción de la placa pacífica por debajo de la placa norteamericana. Ajá. Si bien Kamchatka pertenece a Rusia, toda esa zona, Kamchatka, incluso el norte de Japón, están asentados sobre la placa norteamericana Sí. y al meterse la placa pacífica por debajo, una velocidad bastante importante, genera este tipo de terremotos. ¿Sí? No son tan infrecuentes, digamos, pero este tipo de magnitud tan elevada, sí, Eh, uno de este tipo de terremotos ocurren en el mundo entre 1 a 3 por año, Benjamín, en magnitudes función mayores de que lo que 8. contás, podríamos tener réplicas, varias en los próximos días barra horas, y habría que sostener la alerta en la región y en la costa del Pacífico por posibles impactos de tsunami en función de lo que vos estás contando. Es muy probable que vayan a ocurrir terremotos cercanos a la magnitud 8 en los próximos meses. Y esos terremotos, si ocurren en la zona costera, en el mar, pueden generar tsunamis. O sea que sí, la alerta se tendría que mantener, pero depende de la situación. Por ejemplo, si hay un terremoto que ocurre en el mar, pero tiene un mecanismo de foco diferente al que ocurrió hoy, no generaría un terremoto importante, no generaría un tsunami importante, ¿sí? ¿Hasta Eso dónde se depende un poco percibieron? de las características. Sí, perdóname, ¿hasta dónde llegó esta onda expansiva? ¿Hasta dónde se percibió este movimiento? ¿Hasta dónde hay registro? Eh, bueno, por suerte en esa zona, la zona de Kamchatka, que tiene un paisaje espectacular y lo demás, no es una zona muy poblada. O sea, Ajá. el principal daño o el principal lugar donde se ha sentido debe ser en Petropavlovsk, que es la ciudad capital de Kamchatka o la zona más importante costera de Kamchatka. Pero después de eso no hay ciudades costeras. No hay muchos habitantes en Kamchatka. Ujú. Creo que Kamchatka es más conocida por tener más osos que habitantes. Mira. Pero, digamos, no hay, digamos, en esa zona un efecto muy importante de la población, salvo en la ciudad de Petropavlovsk, pero hasta ahora no hemos escuchado nada Claro. de daños. Benjamín, ¿y qué tan preocupante es esta cuestión del tsunami, este movimiento de la Tierra que empieza a generar estas réplicas en el agua? ¿Qué se sabe del monitoreo del movimiento del agua? Recién hablaban que en Hawái bajaron un poco el nivel de alerta, dando a entender que no era tan grave como se podía llegar a esperar, pero ¿qué puede llegar a pasar con el comportamiento del agua? Se habla de que en 24 horas podrían llegar olas a la costa de Chile. Exactamente, sí, van a llegar a la costa de Perú, Chile, a toda la costa del Pacífico, van a llegar, pero ya, digamos, hay que ver cómo va evolucionando la ola. En realidad parece que no es una ola importante o no es una secuencia de olas importante. Entonces habría que estar observando, eso lo hace en el Pacífico, lo hace el NOAA,
que es el organismo encargado de monitorear la situación de tsunamis en el Pacífico, básicamente. Y según la alerta, todavía está en alerta, pero no hay ninguna alerta de magnitud importante. O sea, claro. Por ahora, todo bien. Digamos. Bien, 8.8 dio este. ¿Cuál es el máximo? ¿Hay un máximo en la medición? Bueno, ese está muy cerca nuestro, en el sur de Santiago de Chile. El terremoto de Valdivia, que fue el terremoto más fuerte medido en la historia de la humanidad, que tiene una magnitud de 9.6, 9.7, depende de las mediciones. Pero sí, este pertenece a uno de los 10 más fuertes de la historia. ¿Sí? Benjamín, si en lo cuanto a la consideramos profundidad, viste que siempre estamos evaluando eso, ¿qué impacto tiene? Cuanto más profundo, ¿qué quiere decir? En este caso, a más de 20 kilómetros de profundidad se daba justamente el epicentro. En ese caso, cuando ocurren en el mar o en el océano, digamos, lo importante es el efecto que tiene sobre la masa de agua. Cuando ocurre en el continente, digamos, la profundidad puede ser importante a la hora de evaluar dónde es el epicentro para saber los daños que puede generar. Pero en este caso, lo importante es saber la profundidad por el hecho de más o menos restablecer cómo se ha constituido el movimiento del terreno. Claro. Entonces, en este caso se ha generado una falla inversa a profundidad de más o menos 20 kilómetros y eso ha afectado la parte de la base del fondo oceánico, lo que ha generado que las olas se acomoden, digamos que la masa de agua se acomode y genere las olas que han impactado en la costa de Kamchatka primero y ahora se han empezado a expandir hacia todos lados, hacia las Aleutianas, hacia el norte de Canadá, Estados Unidos y toda la costa del Pacífico. Benjamín, ¿qué tipo de episodio es este? ¿Es un corte donde se separa y hay una grieta, impacta y se superpone, o se corta y una queda más arriba de la otra? Exactamente, sería algo así como que una queda un poco más arriba de la otra. O sea, es un movimiento de falla inversa que se le llama, donde una parte de la fractura, o sea, la fractura divide en dos y una parte se eleva y la otra se hunde por debajo. ¿Sí? Pero ese movimiento es más o menos como vos lo dijiste recién. Okay. Bueno, o sea que nos esperan por lo menos semanas y puede llegar a ser meses donde puede llegar a haber réplicas donde se siga acomodando el terreno. Exactamente, sí. Bien. Benjamín, muchísimas gracias por ayudarnos a entender qué es lo que está pasando. Un saludo allá a Alemania. Que lo pases bien. Muchísimas gracias. Entendiendo qué es lo que está pasando luego de este